Muy bien, amigos y hermanos, saludos una vez más en este jueves a todos los que estáis de manera directa, uniéndolos a nosotros en la exposición de su palabra y en el tiempo de oración, y también aquellos que después, por los diferentes medios, podrán escuchar este mensaje. No hay mayor gozo que ver hombres y mujeres que se someten y buscan la palabra de Dios para sus vidas. Amamos al Señor y por tanto amamos su palabra. Vamos a tomar en este día, en este jueves ya, la última sesión de esta serie que hemos estado planteando sobre la Iglesia contra el infierno. Pero antes de pasar a la lectura de la palabra, vamos a acercarnos a nuestro Señor en oración. Padre y Señor nuestro, nos acercamos a ti en esta hora buscando tu misericordia una vez más. Que tú traigas bendición sobre todos y cada uno de nosotros, sobre tu palabra y la exposición de tu palabra en esta hora, para que hables no únicamente a nuestra mente, no únicamente a nuestro corazón, sino a nuestra mente y a nuestro corazón a la misma vez, y que así no podamos hacer otra cosa sino someter nuestra voluntad a tu voluntad y buscar tu gloria ahora y siempre. Ayúdanos, Padre, a estar más cerca de ti y a ser más útiles en tus manos. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que en este momento tengan la palabra en su mano y sean tuyos o aún no sean tuyos, puedan sentir tu presencia y la presencia de tu Espíritu en sus vidas. Bendícenos, por tanto, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a hacer una primera lectura en Mateo capítulo 18, antes de luego pasar otra vez al capítulo 16. Va a ser una lectura un poco más larga de lo que solemos hacer, pero creo que es importante para ver el contexto que después vamos a mirar. Es Evangelio según Mateo capítulo 18 para comenzar a leer en el versículo primero. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto,
Si tu mano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, y ahora leemos nuestra parte de la Escritura una vez más y por última vez en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, hasta ahora hemos visto 4 partes importantes en este conflicto que tenemos a lo largo de nuestra vida cristiana. En primer lugar, hemos visto la importancia, el fundamento que es declarar a Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Es decir, que todo nuestro enfoque tiene que ser cristológico. En segundo lugar, veíamos cómo este Cristo es el que edifica la iglesia le pertenece al Señor y siempre le va a pertenecer al Señor. No va a dejar a nadie su autoridad y su dominio, como hemos leído anteriormente en el capítulo 18, nos dice que donde estén 2 o 3, Él estará en medio, es decir, nunca ha dejado de estar, de obrar y de actuar de manera adecuada en medio de su pueblo. Él es el que edifica, Él es el que la mantiene. Hemos visto cómo Pedro es el que recibe las llaves, Pedro es el de la roca en su declaración. Es decir, Pedro es el representante, el primero que inicia y representa para después a la iglesia. El detalle que ya señalábamos en su tiempo de que Pedro recibe las llaves, podemos ver en el capítulo 18 que la iglesia recibe, los discípulos reciben las llaves para atar y desatar. Y veíamos en cuarto lugar cómo nosotros somos los que hacemos frente a los ataques del infierno, del Hades. Es decir, el infierno quiere desatar toda su furia, todo su poder, pero nosotros somos el freno de esa maldad. Claro, ahora nos queda en esta quinta parte algo esencial. Y como podremos ver después, cómo hacemos frente, cuál es la situación que se encuentra la Iglesia ante este Hades que quiere desatarse o quiere mostrar su poder. Primero tenemos que definir en el pasaje que tenemos con nosotros del versículo 19 a qué se refieren las llaves,
¿Y a qué se refiere el reino de los cielos? Esto es importante. En primer lugar, cuando está hablando de las llaves, parece ser que es una cita directa o indirectamente de Isaías 22, versículo 22, donde se está mostrando que tener las llaves era como tener la autoridad para tomar decisiones en representación de. Y aquí se nos está hablando de que a Pedro, nuestro representante, y el que va a iniciar la obra entre los judíos, los gentiles, lo podemos ver, ya lo citábamos en el libro de Hechos, para que luego pase a la iglesia como iglesia universal, pero en su visión o de manera visible en la iglesia local, capítulo 18, versículo 17. Es decir, que estas llaves están relacionadas con lo que dice, la primera manera de definirlo, de explicarlo, en prohibir o permitir, es decir, atar o desatar. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer aquel que tiene las llaves? Bueno, pues va a prohibir o va a permitir ciertas cosas, ya sean creencias, acciones, no personas, pero sí creencias o acciones. Después lo vamos a ver más claramente. Y curiosamente tiene una relación, si miráis en el capítulo 20 de Juan, si pasáis al capítulo 20 de Juan, este evangelista hace una expresión o manifiesta una expresión de nuestro Señor Jesús que es aún incluso más sorprendente, pero a la misma vez aclaratoria. En el versículo 23 de ese capítulo, dice así, citando palabras de nuestro Señor, 22-23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo a los discípulos, recibir el Espíritu Santo. Y a quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Fijaros bien como aquí nos está diciendo cómo el Señor Jesús, después de su resurrección, envía de una manera especial la presencia del Espíritu, por el cual ahora ellos tienen la capacidad de tratar los pecados, remitirlos o de retenerlos. Esto es una posición muy importante. También la Escritura nos declara en otros lugares que el único que puede perdonar los pecados es Dios. El único que tiene autoridad, por eso incluso alguna vez quieren matar al Señor Jesucristo porque Él ha perdonado los pecados. Y nosotros estamos de acuerdo con esa afirmación. Nadie puede perdonar los pecados sino solamente Dios o el Redentor, aquel que los ha pagado en la cruz. Pero nosotros tenemos un elemento por la presencia del Espíritu en nosotros o en la Iglesia para poder perdonar o retener los pecados, para prohibir o para permitir. Es decir, que tenemos de alguna manera un permiso o una autoridad dentro de lo que es la obra del Señor. Vamos a definir el segundo término que aparece, que es el reino de los cielos. O como nos dice en el versículo 21, 43, lo dice varias veces, el reino de Dios. Reino, reino de los cielos, reino de Dios. En este mismo evangelio de Mateo, más de 50 veces se utiliza este término reino. Predicar el reino de los cielos es semejante a. Si queréis ver una idea general acerca de este reino, lo podéis leer en el capítulo 13, que constantemente el Señor Jesús trae parábolas explicando el reino de los cielos, el reino semejante a. Y nos habla de un rey o nos habla de diferentes circunstancias conocidas, culturales para el pueblo de Israel. Lo que nos está hablando aquí es algo diferente a la iglesia. Tenemos que diferenciar lo que es la iglesia de lo que es el reino. Y lo podremos ver en diferentes detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, la iglesia, anuncia el reino. En el libro de Hechos podemos ver el mensaje de proclamar, ¿no? Los creyentes, el reino de los cielos. Lo que nos quiere decir las Escrituras, desde el Antiguo Testamento en pasajes muy cruciales, como también en el Nuevo, es que ahora el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, le dice al pueblo de Israel. ¿Cómo? Cuando se acerca el rey.
La característica específica que nos manifiesta la Escritura y este Evangelio de Mateo en particular es que el reino no hace al rey, sino que es el rey el que hace al reino. En el capítulo 2, versículo 2, se nos dice acerca del nacimiento del rey, el que era anunciado en el Antiguo Testamento, descendiente del rey David, iba a nacer en medio de ellos. Y cuando se le está juzgando, se presenta delante de Pilatos, capítulo 27 y en otros lugares. Él no quiere hacer un reino físico, sino que su reino no es de este mundo, su reino es espiritual, etc. El rey es el que hace el reino. Es Cristo el que trae el cambio y es el que añade, Él es el que hace. Otra vez tendríamos que hacer referencia a ese capítulo 18 que hemos leído anteriormente. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros, los creyentes, proclamamos el reino de los cielos o el reino de nuestro Señor Jesucristo, proclamando a Cristo como el Rey, es decir, como el Señor. Y que Él es el que nos añade y nos hace parte del reino de los cielos, de su propio reino. Bien, entonces tenemos estas dos definiciones. Las llaves, como el que nos ha dado la autoridad o cierta capacidad muy importante, y a la misma vez el reino. Es Cristo el Rey que hace el reino espiritual, es decir, los creyentes, y que lo une el presente con la eternidad en su presencia. Acuérdate de mí, dice el ladrón, cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. La vinculación de los términos es también muy importante para nosotros. Implicaciones. Y aquí ahora donde vamos a todo esto en el contexto del capítulo 16 que hemos leído. La Iglesia va a hacer frente o va a resistir al infierno, abriendo y cerrando otras puertas. Cuando está diciendo las puertas del Hades no van a prevalecer, pero entonces nos dice, pero la Iglesia es la que tiene las llaves. Esta manera de explicarlo nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Recordar que decíamos que en Apocalipsis se nos señala muy claro que el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves del Hades. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega, el que tiene las llaves del Hades. Es decir, las llaves del infierno no las tiene Satanás, él no tiene ningún dominio. El dominio y la autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nos está diciendo que las llaves del reino están puestas a nuestro alcance. Tenemos la capacidad de abrir o cerrar otras puertas cuando las puertas del infierno quieren desatarse contra la Iglesia y contra la obra del Señor. No solamente nosotros resistimos al infierno o a la maldad o al pecado o a la condenación, por medio de nuestra vida o nuestro carácter o nuestro testimonio, siendo sal o siendo luz, sino que hay dos maneras muy concretas para que nosotros podamos manifestar las llaves o podamos atar y desatar en el contexto en el que hoy nos estamos encontrando. El primer término, la primera tarea fundamental de cada uno de nosotros como parte de la Iglesia, hermanos. Aquí es importante que nosotros vayamos a ver estas dos partes, estos dos conceptos importantes de atar y desatar, o de perdonar o retener los pecados. La primera tarea de la Iglesia es la predicación del Evangelio, la proclamación de las buenas nuevas. O lo vamos a poner de esta manera. Tenemos la responsabilidad y el deber de sacar el pueblo escogido de Dios del medio del mundo. De alguna manera lo expresamos de esta forma. Entramos en el terreno del diablo y rescatamos a pecadores. El príncipe de este mundo que piensa que tiene el dominio,
en realidad ahora va a poder ver la grandeza y el poder del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 28 lo podemos leer, envía a sus discípulos por todo el mundo, por todas las naciones, ¿con qué tarea? Predicando el Evangelio, el reino de los cielos, el Señor Jesucristo, el perdón de pecados. Por tanto, vamos por todos los lugares proclamando este Evangelio. Isaías lo expresa muy bien de esta manera: salid del medio de ellos. Y nos habla del arrepentimiento, como hace Juan el Bautista presentando el reino de los cielos. Es la predicación del perdón de los pecados que hemos leído en Juan 20:23. No hay mayor acción, mayor mensaje o buena noticia, evangelio, que esta. Que poder de ir al mismo terreno donde él piensa, Satanás, que tiene su poder, y poder decirle a hombres desesperados que hay perdón de pecados, que hay salvación. Yo no puedo hacer ciertas cosas, pero dejarme a aquellos que me escucháis en esta hora y que aún no sois parte del reino de Dios. Tengo un mandato y tengo un privilegio como mensajero del gran Rey que es el Señor Jesucristo. Tengo el privilegio de ofrecerte, fíjate bien, la vida eterna. Puedo ofrecerte en esta hora, aquellos que me escucháis, paz con Dios. Puedo decirte en este instante que hay perdón de pecados para ti. Y fíjate bien, te lo voy a decir de esta manera. No importa quién seas, no importa lo lejos que te pueda parecer que estás, o lo mucho que hayas huido de Dios, lo graves que sean tus pecados, lo negro que pueda ser tu corazón, aun cuando veas que tu situación es la más desesperada, hay perdón de pecados para ti, hay esperanza. No lo digo bajo mi propia autoridad, le digo sobre la autoridad de aquel que tiene las llaves del reino y las llaves del Hades. Él nos ha encomendado, me ha encomendado a mí esta tarea, la de anunciarte perdón de pecados. Yo no puedo perdonar tus pecados literalmente. No hay nadie que lo pueda hacer. Nadie ha recibido autoridad en confesión o en manera alguna para perdonar los pecados. Pero sí te puedo guiar a aquel que te los puede perdonar. Sí te puedo enviar o dirigir al Señor Jesucristo, porque Él ha hecho una promesa firme, que Él no echará a nadie que venga a Él. Por tanto, yo estoy en la mitad del camino. Estoy en medio de este mundo caído y de pecado, y que te puedo anunciar con toda la autoridad de las Escrituras y del Señor Jesucristo, que puedes venir al Señor Jesús y Él no te echará fuera. El Señor Jesucristo ha pagado por los pecados en la cruz, por todo aquel que venga a Él en arrepentimiento sincero de sus pecados y en una fe o confianza completa en su obra y en su persona. Él puede romper las cadenas que te atan. Él puede liberarte de la condenación y del destino eterno que te podría estar esperando. Él puede darte la paz con Dios. Puede darte paz contigo mismo. Puede darte incluso al Dios de paz para que esté a tu lado. En el capítulo 18 lo dice de una manera muy ilustrativa. Eres la oveja perdida, pero hemos salido a rescatarte, a buscarte allá donde te encuentres. Yo no voy bajo mi propia autoridad, sino la del Señor Jesucristo. Toma la mano del pastor y serás salvo. No dejes
que se pierda tu alma. No puedo ofrecerte trabajo, pero sí te puedo ofrecer gracia. No puedo ofrecerte salud, pero sí puedo ofrecerte la vida eterna. No puedo ofrecerte felicidad aquí, pero sí puedo ofrecerte la gloria, porque la Escritura me permite hacerlo, porque Cristo facilita el camino. Por tanto, mi primera tarea y la tarea de la Iglesia es esta, la acabo de hacer. No importa quién seas, no importa dónde estés, hay una salida, hay perdón de pecados, hay salvación para ti, hay vida eterna. Ven al Señor Jesucristo. Pero como iglesia, como aquellos que tenemos las llaves o que podemos atar y desatar, tenemos una segunda tarea, que es lo que llamaríamos la disciplina eclesiástica, en sus diferentes términos, como hemos leído en el capítulo 18, versículo 15. Nuestro Dios en el libro de Hebreos se presenta como un padre, y es como un padre que a veces tiene que disciplinar, no como se disciplina al mundo, sino como un padre disciplina a su hijo. Y lo que a nosotros nos parece duro, al final es la manera de edificarnos, de fortalecernos, de hacernos hombres, mujeres, adultos. Esta es la tarea, la segunda parte de estas llaves que tenemos como iglesia. Si antes hemos dicho que una de ellas es sacar al pueblo escogido de Dios del mundo, ahora es sacar el mundo del pueblo de Dios. Es decir, la tarea que tenemos como iglesia es la de quitar el pecado de nuestras vidas. Uno de los términos que se nos dice en la palabra de Dios es de la santificación. Hemos sido santificados, pero estamos siendo santificados. Es decir, nos hemos arrepentido del pecado, pero tenemos que ir eliminando el pecado de nuestros corazones y de nuestras vidas. Eso, por ejemplo, nos lo dice una y otra vez la palabra de Dios en la enseñanza, en la instrucción. Pablo escribe multitud de veces para traer instrucción y para traer bendición a los creyentes y también para traer edificación. No podemos quedarnos como el pueblo de Dios y la iglesia siempre en los fundamentos. Tenemos que dejar las cosas de niños para pasar a las cosas de adultos. En su tiempo tomábamos la leche, pero ahora tenemos que tomar alimentos sólidos. Es decir, tiene que haber un crecimiento, un fortalecernos constantes. El capítulo 18 que hemos leído también lo ilustra. Fijaros que nos está hablando por una parte de buscar la oveja perdida, todo en el contexto del reino de los cielos, se repite varias veces, ¿no? Y las veces que nosotros podemos caer, ¿no? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, etcétera, nos está hablando de que hay opción para caer, que podemos hacer daño, que el pecado todavía continúa. Pero aún así nosotros tenemos la capacidad para luchar. A veces es terrible, lo hemos traído a la iglesia y cuando el pecador no se arrepiente, la iglesia tiene que tratar como gentil y publicano. Pero toda la idea es la de ganarlo. Porque es que esto es importante que recordemos. El que nosotros rescatemos almas del mundo no quiere decir que el Satanás quede inactivo y va a continuar atacándonos a nosotros. Y va a atacarnos en los lugares más débiles. Es decir, no importa quién tú seas, no importa por mucho que leas las escrituras, por muy bien que vaya tu vida o muy espiritual que te consideres, el diablo como león rugiente anda. ¿De qué manera a devorarte en cualquier esquina para saltar sobre ti? No te descuides. Y la tarea de la iglesia es, por una parte, la de instruir, la de enseñar, la de edificar y a veces exhortar o reprender a todos los que son hijos de Dios. Quiero que leamos también en Segunda de Pedro, la carta del apóstol Pedro, importante aquí la referencia de Pedro que está haciendo, y quizá incluso cuando está escribiendo en este primer capítulo de su segunda carta, algo que es importante también para nosotros en el contexto de iglesia. Es él
el primero que tenía estas llaves y cómo lo transmite a la iglesia local. Capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continúa todo el texto, pero fijaros cómo Pedro nos está hablando de cómo a una cosa hay que añadirle la otra, ir formándonos, ir creciendo e ir enriqueciéndonos. La tarea, por tanto, de la Iglesia en este atar y desatar ante el enfrentamiento de Satanás es rescatar almas del mundo y librar a la Iglesia del pecado. Entramos en terrenos constantes de luchas y a veces, como iglesia local, perdemos las llaves y perdemos el control. Esto es lo que nos ocurre por causa de nuestro pecado. Pero a la misma vez tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo nos dice y ya recordábamos en otra ocasión. El diablo no puede contra la iglesia. Podrá contra algunos creyentes, podrá contra algunas iglesias locales, pero la obra del Señor continuará. El rescate de hombres y mujeres de las puertas del infierno va a ser real. Que podremos que afrontar apostasías y conflictos es inevitable. No debe de importarte en primer lugar lo que ocurra en otros lugares, sino lo que ocurre en tu frente y en tu lucha. Estás haciendo lo necesario como parte de aquellos que tienen las llaves, que tienen el poder de atar y desatar. Es decir, estás proclamando el Evangelio, estás exhortando a tu hermano, estás yendo al mundo para rescatar a los perdidos, estás cuidando a tu hermano para que no se pierda. Estas son las tareas que nosotros tenemos. Y con esto termino. Nuestro destino como iglesia no es este. No está aquí. Nuestro destino es celestial. El apóstol Pedro, en ese pasaje que hemos leído antes, más adelante, nos dice que nuestros ojos, nuestra situación está en el cielo. Aquí no hemos sido llamados para descansar o reposar, escondernos en una habitación excusándonos con un ratito de lectura de la Biblia o con unas oraciones esporádicas. No, nosotros no somos únicamente creyentes. La Escritura nos dice que somos discípulos, que somos testigos, que somos, cuando habla de testigos, que somos mártires, somos soldados de Jesucristo. Nuestro destino aquí es la lucha, es el conflicto para rescatar almas y proteger a su pueblo, porque nuestro destino eterno es el glorioso. Ese destino glorioso ya está seguro. Nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Pero ahora no es tiempo de reposo, no es tiempo de descanso, es la de resistir al Hades, es la de trabajar. Hagamos que la iglesia, nuestra iglesia local o la iglesia a la que tú perteneces o debas de pertenecer, tenga todos tus dones, el ejercicio de tus dones, para que podamos cumplir esta tarea que ya el Señor nos reclama o espera de cada uno de nosotros. ¿Ves tu lugar? No te rindas. Lucha contra tu propio pecado y el pecado que está a tu alrededor, para tu propio bien y para la gloria del Señor. Amén. Vamos a terminar con una oración de gratitud al Señor. Te damos, Padre y Señor nuestro, gracias en esta hora por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados. En un tiempo estábamos perdidos, estábamos errantes, éramos esclavos de aquel que dominaba nuestro corazón y nuestra mente,
y por la obra de tu Espíritu y haciéndonos poner nuestros ojos, nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos has liberado. Nos has dado el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y ya nada ni nadie nos la podrá quitar. Pero a la misma vez, Señor, tú quieres hacernos útiles en tu causa. Nos tomas en tu mano para hacernos instrumentos. Ayúdanos a rescatar a otros y ayúdanos a fortalecer tu iglesia. Padre, que mientras estemos aquí, esperando lo que ya es seguro, seamos útiles en tus manos, seamos gloria para tu nombre. Y esto, Padre, te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.